Hay historias que siguen despertando preguntas incluso miles de años después. Historias que parecen esconder algo más profundo, algo extraño, algo que muchas personas todavía intentan entender. Y quizá ninguna historia provoca tantas preguntas silenciosas como la historia de Caín. Porque después de todo lo ocurrido, después del miedo, después de la culpa, después de huir, ocurre algo que durante años ha dejado pensando a muchísimas personas. Caín llegó a Nod, y entonces aparece una pregunta inquietante. ¿Quién estaba allí? Porque mientras más personas leen esta historia, más extraña comienza a sentirse. Y quizá eso también te pasó a ti alguna vez. Ese momento donde empiezas a pensar demasiado y de repente sientes que algo no termina de encajar completamente. Porque hay historias bíblicas que no solamente generan fe, también generan misterio. Y honestamente, eso es exactamente lo que ocurre aquí. Ahora imagina a Caín después de todo lo ocurrido. Solo, lleno de miedo, con culpa dentro de él. Y además, con una sensación constante de peligro. Porque el miedo cambia completamente a una persona. Especialmente cuando alguien siente que está huyendo no solamente de otros, sino también de sí mismo. Y quizá eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con Caín. Ahora piensa en esto. Muchísimas personas hoy viven escapando emocionalmente de cosas que hicieron en el pasado. Errores, culpa, decisiones que todavía pesan dentro de su mente. Y lentamente, eso empieza a perseguirlas todos los días. Porque algunas cosas no desaparecen fácilmente de la mente humana. Y quizá eso también te ha pasado a ti alguna vez. Momentos donde querías dejar atrás algo, pero seguía regresando dentro de tus pensamientos. Ahora escucha esto con atención. Cuando Caín llega a Nod, la historia comienza a sentirse todavía más extraña. Porque aparecen preguntas que muchísimas personas llevan años haciéndose. Preguntas incómodas, preguntas misteriosas, preguntas que hacen que la imaginación empiece a trabajar rápidamente. Y quizá por eso esta historia sigue llamando tanto la atención incluso hoy. Porque el misterio despierta algo muy fuerte dentro del ser humano. Curiosidad, inquietud, miedo a lo desconocido. Y honestamente, eso hace que esta historia sea imposible de ignorar. Ahora imagina el estado mental de Caín, huyendo, mirando detrás constantemente, sintiendo que algo podía alcanzarlo en cualquier momento. Porque cuando alguien vive lleno de culpa, todo comienza a sentirse más oscuro alrededor. Y quizá eso era exactamente lo que estaba viviendo él. Una batalla psicológica constante dentro de sí mismo. Ahora escucha esto bien. Hay personas que viven cargando tanto peso emocional que lentamente comienzan a sentirse completamente solas. Y eso destruye muchísimo por dentro. Porque el miedo y la culpa pueden hacer que alguien vea oscuridad incluso donde no existe. Pero en esta historia, las preguntas siguen creciendo. Porque mientras más personas leen sobre Nod, más sienten que algo misterioso rodea aquel lugar. Algo extraño. Algo difícil de explicar completamente. Y quizá eso es exactamente lo que ha mantenido viva esta historia durante tanto tiempo. La sensación de que todavía existen preguntas sin respuesta. Preguntas que siguen despertando curiosidad incluso hoy. Y honestamente, eso hace que muchísimas personas no puedan dejar de pensar en esta historia. Porque mientras más personas piensan en la historia de Caín, más preguntas comienzan a aparecer. Y honestamente, eso es lo que vuelve esta historia tan inquietante.
porque no se siente como una historia simple. Se siente como algo rodeado de misterio. Algo que deja una sensación extraña dentro de la mente. Y quizá eso también te pasó a ti mientras escuchabas todo esto. Esa sensación de que todavía falta algo por entender. Porque hay historias que parecen esconder más de lo que muestran. Y eso despierta muchísimo la imaginación humana. Ahora imagina otra vez a Caín, solo, huyendo, con miedo constante dentro de sí mismo. Porque una persona llena de culpa jamás encuentra verdadera tranquilidad fácilmente. Y quizá eso era exactamente lo que estaba destruyéndolo poco a poco. No solamente el miedo a otros, también el miedo a sí mismo. Porque las peores batallas muchas veces ocurren dentro de la mente humana, y eso puede consumir completamente a alguien. Ahora escucha esto bien. Muchísimas personas viven perseguidas emocionalmente por cosas del pasado. Errores, decisiones, momentos que todavía les pesan dentro del corazón. Y lentamente, eso empieza a cambiar la forma en que miran el mundo. Porque cuando alguien vive demasiado tiempo con culpa, todo comienza a sentirse más oscuro, más pesado, más amenazante. Y quizá eso también te ha pasado alguna vez. Momentos donde tu propia mente parecía no darte descanso. Porque la culpa puede convertirse en una prisión emocional silenciosa. Y quizá eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con Caín. Ahora piensa en esto. ¿Por qué esta historia sigue provocando tanta curiosidad incluso hoy? Porque despierta algo profundo dentro del ser humano. El miedo a lo desconocido, el misterio, las preguntas sin respuesta. Y honestamente, las personas jamás dejan de sentirse atraídas por aquello que no logran comprender completamente. Por eso historias así siguen llamando tanto la atención. Porque hacen que la mente empiece a imaginar cosas. Empiece a llenar vacíos. Empiece a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente detrás de todo aquello. Y quizá eso es exactamente lo que hace tan poderosa esta historia. Ahora escucha esto con atención. Hay personas que pasan años huyendo emocionalmente de sí mismas, intentando escapar del pasado, intentando olvidar cosas que todavía les duelen profundamente. Pero muchas veces, el verdadero problema no está afuera, está dentro, porque nadie puede correr eternamente de su propia mente. Y quizá eso era exactamente lo que estaba destruyendo lentamente a Caín. No solamente el miedo al mundo, también el peso insoportable que llevaba dentro de sí mismo. Ahora imagina vivir todos los días sintiendo que algo oscuro te sigue constantemente. Que nunca puedes descansar completamente. Que siempre existe una sensación de peligro alrededor. Porque cuando la mente pierde paz, todo alrededor comienza a sentirse diferente. Y quizá muchísimas personas viven exactamente así hoy, con ansiedad constante, con pensamientos que no las dejan descansar, con miedo silencioso dentro de sí mismas. Y honestamente, eso puede destruir emocionalmente a cualquiera. Pero aquí es donde esta historia también deja algo importante. Porque incluso las historias más oscuras muchas veces terminan revelando algo profundo sobre el ser humano. El peso de la culpa, el miedo, la soledad emocional, la necesidad desesperada de encontrar paz otra vez. Y quizá eso era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Que ninguna persona puede vivir demasiado tiempo cargando oscuridad dentro de sí misma, sin terminar agotándose emocionalmente. Porque todos, eventualmente, necesitan encontrar paz, necesitan dejar de huir,
necesitan dejar atrás aquello que los destruye lentamente por dentro. Y quizá eso es lo que hace esta historia tan inquietante, pero también tan humana al mismo tiempo. Porque más allá del misterio, habla de algo que muchísimas personas conocen muy bien: el miedo de cargar demasiado peso dentro del corazón. Y quizá eso también explica por qué esta historia sigue provocando tantas preguntas incluso hoy.